¿Qué tal? Buenas tardes a todos, estimados colegas. Espero que vayan teniendo un excelente día. Te saluda de nuevo cuenta acá el CP Adrián Jiménez. Y hoy le vamos a dar continuidad a nuestro taller de introducción al mundo de los impuestos. Y si me pueden confirmar ahí por el chat si está escuchando bien, si no, para que podamos hacer la configuración correspondiente ahora mismo. Si alguien me puede confirmar, por favor, si está escuchando bien. Bueno, suponemos que se esté escuchando correctamente. Bueno, enseguida les voy a compartir mi pantalla para que sigamos con lo que quedó pendiente de la sesión pasada. Y por acá tenemos la ley de impuestos sobre la renta. Nada más para recapitular, les comento que a grosso modo vimos la parte de los elementos esenciales de las contribuciones que están ahí referidos en el artículo 4, perdón, en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. También vimos la parte del elemento o los principios constitucionales de las contribuciones, que por ahí lo vimos en el artículo 31, fracción cuarta. También quiero comentarles que vimos la parte de el ingreso, el sujeto, el objeto, acerca de los ingresos que obtienen las personas físicas y las personas morales. Y como tal, ahora vamos a buscar esos elementos esenciales de las contribuciones dentro de las leyes correspondientes. Lo primero que vamos a hacer es ver la parte del impuesto sobre la renta que le corresponde a una persona física. Posterior nos vamos a la persona moral, que como ya les hacía mención, que para las personas morales, nuestros legisladores se les olvidó poner un elemento esencial de la contribución. En este caso estamos hablando del objeto. Y ahorita en el transcurso que vayamos leyendo las leyes, nos vamos a dar cuenta de esta situación. Como yo les hago mención en cada sesión que tenemos, que no me crean absolutamente nada. Yo les dejo los fundamentos para que ustedes los analicen y pues lleguen a su conclusión, ¿no? Recordemos que las interpretaciones de las leyes no es exclusiva de legisladores ni de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia ni los circuitos colegiados, no. Los intérpretes de la ley son los que interpretan la ley, son los que están sujetos a ella, que puede ser tú, puede ser tu hermano, tu primo, el que guste leer la ley y la quiera interpretar es el intérprete. Bueno, sin tanto preámbulo, pues vamos a avanzar. Lo primero que vamos a buscar es el sujeto. Y acá estamos en la Ley de Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2013. Recordemos que desde ese entonces estamos estrenando Ley de Impuestos sobre la Renta. Lo primero que vamos a encontrar es el sujeto. Luego nos vamos con el objeto, base, tasa o tarifa. Y por supuesto, recordemos que por jurisprudencia, pues ya sabemos que tiene que existir la época de pago. Bueno, sin tanto preámbulo, pues vamos a lo que nos truje, ¿no? Los elementos de las contribuciones está lo primero que es el sujeto. Y acá nos establece quién es el sujeto, la ley de impuesto sobre la renta. Dice, las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Acá ya me está delimitando sobre el sujeto, que es el primer elemento de la contribución de acuerdo al 5 del Código Fiscal de la Federación, primer párrafo. Y acá ya entendemos qué es persona física y qué es persona moral. Esos son los dos sujetos. El objeto, ahorita vamos a ver primero para las personas físicas, después nos vamos para las personas morales. Entendiendo que ya encontramos el sujeto obligado, el sujeto pasivo, en este caso es la persona física que sea residente en México respecto de todos sus ingresos, cualquier que sea la ubicación, la fuente de riqueza, de dónde procedan. La siguiente fracción especifica, dice que los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles. Los residentes en el extranjero respecto a los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniendo los dichos ingresos no sean atribuibles a este. Entonces, acá ya tenemos el sujeto, que en este caso sería la persona física y la persona moral. Nos vamos primero con la persona física. Vamos a buscar el objeto.
Y el objeto, por acá en el 150 del impuesto sobre la renta, ahí nos establece quiénes pueden ser o cuál puede ser el objeto de dicha contribución. Dice acá, las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente ante las oficinas autorizadas. En este caso estábamos hablando del mes de abril. Muchos se preguntaban en este periodo de declaraciones anuales si las podían presentar antes del mes de abril. La respuesta contundente es no, a menos que el contribuyente haya fallecido. En ese momento ya estaba obligado a presentar su declaración anual. En este caso, pues no había dicha obligación si no ha fallecido el contribuyente. Y por acá en el 152, acá es donde vamos a encontrar el objeto o donde nos está diciendo cuál puede ser ese objeto. Analicemos. Acá me establece lo siguiente. Si me permiten tantito, vamos a rayar. Las personas físicas es el primer sujeto. El objeto lo vamos a encontrar acá. Físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando a los ingresos, ok, está bien a los ingresos, pero ¿qué son los ingresos, autoridad fiscal? Dice, obtenidos conforme a los capítulos 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de este título, es decir, que se refiere a las personas físicas. Título 2 es personas morales, título 3 con fines no lucrativos, título 4 son las personas físicas y los capítulos que vienen siendo actividad empresarial o profesional, sueldos y salarios, ingresos por arrendamiento, ingresos por enajenación, por adquisición de bienes, por intereses, por premios y de los demás ingresos. Se refiere a esos objetos, ¿no? Después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a las secciones 1 o 2, que son los faltantes que no me lo mencionó de este lado. Si se dan cuenta, acá hay un vacío. No hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 falta y por acá no. El 7, el capítulo 7 en específico no aparece acá porque es una contribución, es un impuesto definitivo. Como, ¿cuáles? Como premios. Esos son impuestos definitivos, así que no las vas a tener que considerar de nueva cuenta en la anual, a menos que sean por medios informativos, que ya no sería para acumularlo al ingreso. Y lo que es acá, lo siguiente que me establece es la fracción 2. Recordemos que en la fracción 2 del artículo 111 en específico corresponde a las personas físicas con actividad empresarial, pero que sean del régimen de incorporación fiscal. Recordemos que en el régimen de incorporación fiscal existen dos tipos de personas, las que tributan conforme a coeficiente de utilidad, que ellos estarían obligados precisamente a hacer su declaración anual, y los que tributan conforme a pagos definitivos bimestrales. Acá nos establece al resultado obtenido se le disminuirá en su caso las deducciones a que se refiere el 151. ¿A qué se refiere el 151? Son de las deducciones personales. Vamos a admitir a un colega más. Vamos a borrar todos los dibujos que hemos hecho hasta el momento y nos va a interesar otra situación. Dice, a la cantidad que se obtenga se le aplicará lo siguiente. A esa palabra que dice lo siguiente se refiere a la tasa o a la tarifa. Y ahorita vamos a ver. Primero necesitamos ver dónde están esos objetos. Acá sí me dijo que está en tal capítulo, tal fracción, pero no me especifica qué cosa es el ingreso, ¿no? Entonces, para ello tendríamos que ir a cada uno de los capítulos correspondientes para saber cuál es el objeto de estas personas físicas. Y para ello nos vamos a tener que ir al artículo 94, que es el capítulo primero. Y dice lo siguiente, se consideran ingresos. Acá me está diciendo que hay un ingreso, pero ¿qué es el ingreso? Autoridad fiscal. Y él me dice ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que derivan de una relación laboral. Y por acá también vamos a encontrar los que dicen se asimilan a esos ingresos los siguientes, ¿no? Entonces, desde este punto ya me está delimitando qué cosa es el ingreso.
El ingreso para efectos del capítulo 1 se va a referir a todo lo que sea mediante la prestación de un servicio personal subordinado. Ahí está el objeto para la persona física del capítulo 4. Ahí tenemos el primer objeto. Y nos vamos al artículo 100, que me dice lo siguiente: están obligados al pago del impuesto establecido en esta sección. ¿Cuál sección? A las que se refieren de las actividades empresariales y profesionales. Me establece lo siguiente: las personas físicas que reciban ingresos, ya me está diciendo ingresos, pero ¿qué cosa es el ingreso? Y acá me dice de la actividad, de la realización de actividades empresariales o la prestación de servicios profesionales. Bueno, se refiere a ese ingreso y de las cuales acá me vuelve a repetir. Para los efectos de este capítulo se consideran ingresos por actividad empresarial, ¿cuáles? Las provenientes de las actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o pesca. Ahí está el objeto. Ya tenemos sujeto, es la persona física. Objeto, ¿cuál es? Los ingresos derivados de actividades empresariales. ¿Cuáles son? Comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Ahí está el objeto para el capítulo 2. Y para el capítulo el capítulo 3, dice: se consideran ingresos por otorgar el uso goce temporal de bienes los siguientes. Me dice que es un ingreso por uso goce temporal, ¿ok? Y luego, ¿cuál es el objeto? Acá me establece lo siguiente: los provenientes del arrendamiento, subarrendamiento y en general por otorgar el título a título oneroso uso goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. Y lo siguiente: los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. A eso se refiere. Ahí tenemos ya el objeto. Ya tenemos sujeto, ya tenemos objeto en cada uno de los capítulos del título cuarto de la ley de impuesto sobre la renta. Por acá también vamos a encontrar de los ingresos por enajenación de bienes. Se consideran ingresos por la enajenación de bienes los derivados de los previstos en el Código Fiscal de la Federación. Se refiere al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, acá ya me está diciendo cuál es el objeto, ¿no? En cada uno de los capítulos estamos viendo, me dice cuál es el objeto. Vamos al siguiente artículo. Esto es para personas físicas, no aplica para personas morales. De los ingresos por adquisición de bienes. Acá me dice cuáles son. Se consideran ingresos por adquisición de bienes. ¿Cuáles? La donación, los tesoros, la adquisición por prescripción, los supuestos señalados en los artículos 125, 160 y 161 de esta ley. Ahí tenemos otra vez el objeto en el capítulo 5. Vamos al capítulo 7. Se consideran ingresos por la obtención de premios los que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas. Acá ya tenemos otra vez el objeto. Sin embargo, esto es ingreso por pagos, son impuestos definitivos. O sea que cuando recibas el ingreso vas a pagar el impuesto y ya no te vas a preocupar por la anual. Ahí te quedas. Ese sería el capítulo 7. Y el capítulo 8 me dice: las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos. Acá ya me está diciendo cuál es el objeto. Los objetos son dividendos o utilidades. Si se dan cuenta, en cada uno de los capítulos me va diciendo la ley qué cosa es lo que se va a considerar como ingreso. Si me permiten tantito, vamos a buscar el último capítulo. Vamos a admitir a Bere. Bueno, si se dan cuenta, ya tenemos el sujeto, lo encontramos en el artículo primero de la ley impuesto sobre la renta. El objeto lo encontramos ¿dónde? Lo encontramos en cada uno de los capítulos del título cuarto de las personas físicas. Ya tenemos ahí el sujeto, ya tenemos el objeto, que es muy, bueno, pues es el elemento esencial de las contribuciones según el Código Fiscal de la Federación. De no tener esos elementos, pues definitivamente la autoridad fiscal no me puede obligar a pagar ningún impuesto por faltar uno de esos elementos. Y nos vamos al artículo 152, que prácticamente es lo que ya nos dijo en cada uno de los capítulos, hacer los procedimientos correspondientes para llegar hasta este punto que ya lo leímos anteriormente, y dice: a la cantidad que se obtenga se le aplicará lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? La tarifa del 152. Esto es la tarifa anualizada.
En el artículo 96 de la misma ley son los referentes a las retenciones que se le tienen que hacer a personas de sueldos y salarios. Y acá prácticamente es cuando se eleva al ejercicio. Y entonces se vuelve a calcular de los percibidos en todo el ejercicio, de los referidos en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, de cada uno de estos que ya vimos anteriormente. Todo eso se le va a aplicar a la tarifa anual y de ahí nos vamos a calcular todo el impuesto. Entonces ya tenemos el sujeto, es la persona física. El objeto, ingresos por sueldos, salarios, ingresos por arrendamiento, actividad empresarial, ingresos por dividendo, demás de ingresos, por intereses. Ahí ese es el objeto. La base, pues es de lo que ya ocupé de los ingresos, le disminuyo de las deducciones, incluso le disminuyo lo referente al 151, que son de las deducciones personales. Ahí está, y ahí encuentro la base. Ya tengo sujeto, objeto y base. Tasa o tarifa, en este caso va a aplicar una tarifa, que sería la anualizada, y con esto ya tengo los 4 elementos referidos en el Código Fiscal de la Federación, que es sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. En este caso ha sido tarifa. Y la época de pago, pues ya la leímos acá en el 150. Acá me establece lo siguiente: están obligados a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente ante las oficinas autorizadas. Ahí ya encontramos los 5 elementos de las contribuciones, que las primeras 4 están en el Código Fiscal de la Federación. El quinto es por jurisprudencia, que ya lo vimos en la sesión anterior. Entonces, ahí encontramos todos los elementos de las contribuciones para las personas físicas en cuanto a impuestos sobre la renta. Ahora vayamos con las personas morales. Como se van a dar cuenta, nos va a faltar un elemento esencial de la contribución, que es el objeto, y ahorita lo vamos a ver. Por acá teníamos, ¿no?, el sujeto, las personas físicas y las personas morales. En este caso es el sujeto. Ya lo leímos, es la persona moral, el sujeto. El objeto, ¿cuál es? Bueno, entonces vamos a buscar si es que encontramos ese objeto, que es un elemento esencial de la contribución. De faltar uno de estos elementos de las contribuciones establecidos en el Código Fiscal de la Operación, no tendría o no habría carga al particular. Y cuando dice que no hay carga al particular es porque no estás obligado a hacer algo. Vayamos por acá. En el artículo 9 me dice más o menos la época de pago. Las personas morales deberán calcular impuestos sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. Bueno, acá me está hablando del sujeto, objeto, base, de la tasa. Pero queremos encontrar primero el objeto. El impuesto, de hecho, acá me establece el impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal. Dentro de los 3 meses es la época de pago. O sea, puede ser enero, febrero o marzo. Vamos a buscar el objeto. Acá en el artículo 16 me debe de decir dónde está el objeto de la persona moral. Si lo hemos estado pagando de toda la vida, ya sabemos calcular el impuesto de una persona moral, pero no sabemos dónde está el objeto de dicha contribución. Y ahorita vamos a analizar lo siguiente. Dice, las personas morales residentes en el país, ya sabemos es el sujeto pasivo o el sujeto obligado, incluido la asociación en participación, las conocidas AMP, que ya también lo tratamos en la sesión anterior, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo. Ok, me está diciendo que voy a acumular mis ingresos en efectivo. Ok, un depósito a una cuenta, una entrada de efectivo a una empresa, no forzosamente va a ser un ingreso, nada más ahí les dejo el dato. El ingreso en efectivo, pero ¿cuáles? Todavía no me dice ahí. En bienes, o sea, si tengo un ingreso por bienes, pues es un ingreso que tengo que acumular, ok, pero ¿cuál es ese ingreso por bienes? Dime cuáles. Así como me lo dijiste con las personas físicas, quiero que me lo digas con las personas morales. En servicios, ok, está bien, pero dime cuáles son esos ingresos por servicios, en créditos o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero.
El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Ojo, me dijo que tengo que acumular mis ingresos, pero aún no me dice qué cosa es el ingreso para la persona moral. Para la persona física ya sabemos, sueldo y salarios, actividad empresarial, arrendamiento, uso goce, intereses, demás ingresos, pero acá no me establece para las personas morales qué cosa es el ingreso. Sí me dicen que cómo lo puedo obtener. Lo puedo obtener por efectivos, en bienes, en servicios, en créditos, pero más no me está diciendo qué cosa es el ingreso. Y si seguimos leyendo, se van a dar cuenta que no nos dice qué cosa es el ingreso. O sea, nos falta qué cosa, el objeto. El objeto nos está faltando. Para los efectos de este título, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de las pérdidas. Podemos ir omitiendo toda esta parte. Tampoco se consideran ingresos acumulables para los efectos de este título, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en las presupuestos de egresos de la federación. Acá no me está diciendo otros ingresos que no se consideran acumulables. Acá tampoco me está diciendo. Vamos a admitir a un colega más. Las personas morales residentes en extranjeros, así como cualquier entidad que se considere como persona moral para efectos impositivos en su país, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país. Y les aseguro que a este punto tampoco me dice qué cosa es el ingreso, que en este caso sería el objeto. ¿Qué cosa es el ingreso? Para que ahí yo sepa cuál es el objeto para que te pague los impuestos. Recordemos que elemento esencial, sujeto, objeto. Si no hay objeto o le falta alguno de estos elementos esenciales de las contribuciones, no existe carga al particular. Y si se dan cuenta, pues acá ya no nos dijo. Y si no lo dijo, pues no lo dijo. Entonces, pues acá no estamos encontrando el objeto. El objeto es el elemento esencial de la contribución. Faltando uno de estos elementos, no existe carga en particular. Y acá en la ley pues, no encontramos cuál es el objeto para las personas morales. Personas físicas ya lo vimos, ¿no? Pero para las personas morales les faltó poner el objeto. No hay, si ustedes, de hecho, pueden leer la ley y no van a encontrar el objeto. Oye, está en el 17. No, ahorita vamos a ver el 17. Dice, para los efectos del artículo 16 de esta ley, se considera que los ingresos se obtienen. Ah, bueno, acá me está diciendo cuándo obtengo el ingreso, más no me está diciendo qué es el ingreso. Me dice cuándo obtengo el ingreso. En las fechas que se señalen conforme a lo siguiente tratándose de... Y acá les voy a decir algo muy importante que a la autoridad fiscal no le gusta que sepas. Dice lo siguiente, enajenación de bienes o prestación de servicios, sí, pero ¿cuáles? Recordemos que en las personas físicas dijo cuáles son esas, ¿no? Dice, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos en el que ocurran. Esto es cuando obtengo el ingreso, no qué cosa es el ingreso, es cuando obtengo los ingresos. Referente a la prestación de servicios, en las personas físicas sí me dice qué cosa es eso, pero para las personas morales no hay objeto para las personas morales. Acá me dice cuándo obtengo el ingreso. Y ahorita se van a dar cuenta de una situación, o algunos le quieren llamar como laguna, yo no le llamo como laguna, simplemente es una misma situación de la ley que me establece alguna carga o me esclarece alguna situación que algunos están llamando laguna. Yo no lo veo así, yo veo que es parte de la esencia de la ley. Y ahorita van a ver a qué me refiero. La enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera uno de los siguientes supuestos. Este es el momento en que voy a obtener el ingreso cuando cumpla alguno de estos supuestos. El inciso A dice, se expide el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada. En ese momento que tengo que acumular el ingreso en relación a enajenación de bienes o prestación de servicios. La otra, se envíe o entregue materialmente el bien cuando se preste cuando se preste el servicio. O sea, cuando entrego el material, en ese momento voy a considerar el ingreso. El inciso C me establece lo siguiente, se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provengan de anticipos. Perfecto.
Para muchos de nosotros en la práctica nos hemos dado cuenta que nos guiamos del anexo 20, que cuando hay un anticipo tenemos que emitir un comprobante de tipo ingreso que se va a llamar dentro del concepto anticipo del bien o servicio. Y ya cuando se entrega materialmente el bien o cuando ya se conoce el precio de la contraprestación o lo que se vaya a enajenar, pues ya se pone el nombre del producto, el nombre del servicio, y se hace otra factura de tipo ingreso. Para no duplicar el ingreso o el IVA, se hace un tercer CFDI que va a ser de tipo ingreso con relación al segundo, que se le va a llamar aplicación de anticipo. Y muchos de ustedes ya sabrán esto, que es un procedimiento, pero no nos cuestionamos por qué. Y si se van a dar cuenta ahorita, eso es incorrecto, de acuerdo a ley, ¿eh? Y yo les dejo acá el fundamento para que ustedes lo analicen y me digan si estoy mal, pues háganme el favor, decirme, ¿sabe qué, contador Adrián? Está mal en su interpretación, no tiene por qué ser así. Y ahorita van a ver dónde es que dicen la ley por el cual no se tiene que hacer esto. Seguimos leyendo. Voy a acumular el ingreso, ¿cuándo? Cuando se expide el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada. En ese momento que yo expido el comprobante, debo de acumular el ingreso, pero acá hay un pequeño detalle. Dice, se expide el comprobante fiscal que ampare. ¿Qué cosa? El precio o la contraprestación pactada. ¿A qué se refiere el precio o la contraprestación pactada? Sobre el bien. Y si no hay contraprestación pactada, pues no hay un ingreso porque no hay contraprestación pactada. ¿Cuándo sucede esto? Les voy a poner un ejemplo práctico. Cuando ustedes adquieren algún bien o algún producto con un proveedor, probablemente el proveedor les diga, para que yo te respete el precio de mayoreo, me tienes que pagar 50,000 pesos. Me tienes que comprar 50,000 pesos en productos, ¿ok? Te pago los 50,000, te los entrego, pero ¿sabes qué? No sé qué me vas a vender, qué insumo de limpieza me vas a vender. Solamente respétame el precio, te entrego los 50,000 y yo te voy diciendo qué cosa necesito. Ok, el proveedor te va a decir, ok, perfecto, está bien, ya me estás garantizando que me estás comprando un producto, pero no sabemos cuál. Entonces, en ese punto no existe contraprestación pactada, porque no sabemos qué me vas a vender. Entonces, en ese supuesto, no tengo por qué emitirte un comprobante que ampare el precio de contraprestación, porque no hay contraprestación. La contraprestación se refiere al bien del cual entre el proveedor y el cliente se ponen de acuerdo para realizar la operación. En este caso no hay contraprestación pactada y por consecuencia no se tiene por qué acumular ningún ingreso y no se tiene por qué facturar. Lo dice la ley, ahí está en la ley, no lo estoy inventando yo. Esto es precio de la contraprestación pactada, esto es fino, colega, esto es fiscal puntos finos, ahí está lo fino de esto, colegas. Esto no lo van a encontrar en cualquier lado. Ahí les dejo el fundamento, ahí está. Pero volviendo al tema en cuestión, acá la ley no me está estableciendo dónde está el objeto, no lo encuentro por ningún lado. Pero ya la Suprema pues ya se pronunció en ese sentido y ahorita vamos a ver qué es lo que dice al respecto. Si me permiten tantito, voy a minimizar tantito esta situación. Acá lo tenemos. Esto es una tesis aislada. Recordemos que fuentes formales de derechos, la legislación, la doctrina, la jurisprudencia. En este caso es una tesis aislada, pero que sea tesis aislada, siempre lo menciono, no significa que no tenga validez, sino todo lo contrario, es la primera interpretación que se está dando en este sentido. Y acá dice sobre el concepto por el cual no tiene objeto para la determinación de los impuestos para las personas morales. No hay un elemento esencial de la contribución, que en este caso es el objeto. Y ahorita se van a dar cuenta, establece lo siguiente: renta. ¿Qué debe entenderse por ingreso para efectos del título 2? Título 2 habla de personas morales de la ley del impuesto relativo. Si bien la ley de impuestos sobre la renta no define el término de ingreso, ello no implica que carezca de sentido que ociosamente el legislador haya creado un tributo sin objeto, toda vez que a partir del análisis de las disposiciones legales aplicables es posible definir dicho concepto como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber
patrimonial de una persona. Y vamos a subrayar esto. Dice lo siguiente: concepto como cualquier cantidad que modifique positivamente el patrimonio. O sea, vamos a entender como ingreso aquello que me modifique positivamente el haber patrimonial de una persona. Eso es lo que vamos a entender como ingreso de acuerdo a esta tesis aislada. Y vamos a seguir leyendo. Ahora bien, para delimitar ese concepto debe apuntarse que el ingreso puede recibirse de muchas formas, ya que puede consistir en dinero, en propiedad, incluyendo alimentos o habitación, y puede materializarse en efectivo, valores, tesoros o productos de capital, además de que puede surgir como compensación por servicios prestados, el desarrollo de actividades comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras, silvícolas, intereses, rentas, regalías o dividendos, el pago de pensiones o seguros y por obtención de premios o por recibir donaciones, entre otras causas. Sin embargo, la enunciación anterior no debe entenderse en el sentido de que todas las formas de ingreso han de recibir el mismo trato, que en todas se consideren acumulables, sino que el listado ilustra la pluralidad de actividades que pueden generar este ingreso. Aunado a lo anterior, es particular relevante que la legislación aplicable no establece limitantes específicas al concepto de ingreso, ni acota de alguna manera las fuentes de las que podría recibir. Vamos a admitir a otro colega. Dada la enunciación amplia del artículo 1 y 17 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. ¿Por qué dice 17? Porque cuando se emitió este criterio, o bueno, esta tesis aislada fue en 2007. El concepto de ingreso, por lo menos lo que estamos leyendo ahora en el artículo 16, estaba en el artículo 17, por eso acá me dice 17 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que establecen que las personas morales están obligadas al pago de tributo respecto de todos sus ingresos y que acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, servicios, en crédito de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio. Así se desprende que la mencionada ley entiende al ingreso en un sentido amplio, pues incluye todo lo recibido o realizado que represente una renta para el receptor, siendo innecesarios que el ingreso se traduzca en una entrada de efectivo, pues incluso la propia ley reconoce la obligación de acumular los ingresos en créditos, de tal suerte que el ingreso se reconoce cuando se han actualizado todos los eventos que determinen el derecho a recibir la contraprestación y cuando el monto de dicha contraprestación puede conocerse con razonable presión. En ese sentido, se concluye que la regla interpretativa para los efectos del ingreso regulado en el título 2 de la Ley de Impuesto sobre la Renta es de carácter amplio e incluye todos los conceptos que modifiquen. Otra vez me repite lo siguiente: que me modifique positivamente el patrimonio del contribuyente, salvo el legislador expresamente hubiese efectuado alguna presión en ese sentido contrario, como antecede, por ejemplo, en el segundo párrafo del artículo 17. Como se darán cuenta, acá acá por tesis aislada nos dicen qué cosa es el ingreso. Independientemente que no haya venido dentro de la ley, se tiene que entender en un sentido amplio que el ingreso puede ser de muchas otras formas y que no era posible ponerlo dentro de la ley. Y por ahí hay una jurisprudencia que dice que las leyes no son diccionarios, entonces no te tiene por qué estar definiendo cada uno de los conceptos, cada una de las palabras o del sentido de la locución o el sentido de alguna palabra dentro de la ley. Y de ahí, por lo menos ahí nos está diciendo por el cual no viene el objeto directamente de manera explícita dentro del impuesto sobre la renta, no obstante, que dice que puede ser de muchas otras formas. Y ahí es el cuestionarse, entonces, ¿por qué no me lo dijiste en la ley? Principio de legalidad, artículo 31, fracción cuarta. ¿Qué no de ahí lo leímos? Que tiene que haber de acuerdo a ley y los siguientes que tienen que tener esos elementos esenciales de las contribuciones no vienen, no vino. Sin embargo, ya están de alguna forma resanando esa situación a través de esta tesis aislada. Y de todas formas, tenemos que entender que todas las personas tenemos que pagar el impuesto. Entonces, esta persona, pues, lo que no quería es pagar el impuesto o de alguna forma quería evadir este tributo, por eso es que se fue a un juicio. Hasta este punto vamos a entender que todo lo que modifique positivamente el patrimonio de una persona es un ingreso. ¿Y qué es un patrimonio? Bueno, vamos a entender el patrimonio como
un conjunto de relaciones jurídicas que vinculan a una persona física o una persona moral y que éstas sean susceptibles, obviamente, de darle un valor monetario, que sean fáciles de convertir en dinero o que tenga un valor pecuniario, vaya. Esa sería la definición de patrimonio. Y vamos a poner algunos ejemplos por acá para que vayamos entendiendo qué cosa es el ingreso para las personas morales. Y de hecho, acá miren, les voy a compartir esta, tantito, no es esta. Acá lo tengo. Si me permiten tantito, voy a compartirles mi PDF. Y acá lo tenemos. Una cosa es lo fiscal, otra cosa es lo contable. Y acá tenemos a la NIF A5 para que nos ayude a vislumbrar esa situación de qué cosa tenemos que entender como un ingreso. Ya vimos que la ley me establece que es todo aquello que me modifique positivamente mi patrimonio. En esa situación voy a entender que existe un ingreso para efectos de las personas morales, ¿no? Que les falta el objeto, por cierto, pero ya ahí se hace un resane de esa situación. Y vamos a lo siguiente. Acá, según las normas de información financiera en A5, nos establece qué cosa es el ingreso. Un ingreso es el incremento de los activos. O sea, tiene que haber un incremento del activo para que sea un ingreso o el decremento de los pasivos de una entidad o la disminución de los pasivos, ¿no? Durante un periodo contable. Dice, no solamente eso, también tiene que tener esta condición con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y, consecuentemente, en el capital ganado y patrimonio respectivamente. Acá ya me da un panorama más amplio, o sea, pero no es lo mismo lo fiscal con lo contable. Y ahorita vamos a ver la situación, esto que les estoy comentando. Les voy a compartir un Excel que tengo acá previamente. Acá tenemos los activos, esto es de un balance general, tenemos el activo, el pasivo y el capital. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Me establece que todo aquello que me modifique positivamente el patrimonio. ¿Y qué cosa es eso? Son todas esas relaciones jurídicas que vinculan a una persona física, a una persona moral, y que sean susceptibles de darle un valor monetario, es decir, que sean convertibles en moneda, en dinero, en cash, en billullo, en plata. Y acá tenemos esta situación de un préstamo. Imaginémonos de una empresa que solicita un préstamo a un banco. Imaginemos que presta 100 millones de pesos y cargamos a bancos los 100 millones y abonamos a acreedores bancarios los 100 millones. Y obviamente esto se va a tener que reflejar en nuestro balance general. Esto ya quedaría en 1.100.000 y acá quedaría en 600 millones. Y si se dan cuenta, de nueva cuenta, estamos cuadrando nuestro balance general. Tenemos 1.000.000 en activos y en pasivos y más la suma de capital tenemos 1.100.000. Y acá yo les pregunto, si bien el A5 me establece que todo aquello que incremente mis activos me dice que es un ingreso, ¿no? Y yo les pregunto acá, ¿existe un ingreso en esta operación? Si me hacen el favor de contestar ahí en el chat si es que existe un ingreso. Si hay una modificación al patrimonio, quiero que me comenten ahí en el chat. Ahí Pedro Abraham, ahí Bon, Alejandro, Bere, si me hacen el favor de decir, ¿existe o no existe ingreso acá? Entendiendo que hubo un incremento al activo, pero también hubo un incremento al pasivo. ¿Hay o no hay un ingreso en esta operación? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? A ver, les voy a compartir una cuenta de mi pantalla. Carlos Merino dice que no hay un ingreso, no hay una modificación positiva al patrimonio. ¿Quién más dice? Bere dice que no, es correcto, no hay ninguna modificación positiva al patrimonio.
Pero si la norma de información me dice que cuando hay un incremento en el activo, vamos a entender que hay un ingreso, pero ahorita, si me permiten un tantito, voy a compartir de nuevo cuenta nuestra NIF A5. También me dice lo siguiente: durante su periodo, se refiere a que el ingreso se reconoce contablemente en el periodo en que se devenga el impacto favorable. Y acá me dice, por lo tanto, no debe reconocerse como ingreso los incrementos de los activos derivados de la disminución de otros pasivos, el aumento del pasivo. En este caso, estoy cargando activos, bancos, y estoy abonando pasivos, acreedores. Y aquí es lo que me establece la norma de información financiera, que no debe reconocerse como ingreso los incrementos en activos cuando hay un aumento en el pasivo. Y esta es la operación exacta que estamos revisando. No hay un ingreso. Vamos a la siguiente situación. Otro ejemplo por acá, de la aportación de capital. Estamos incrementando activos en bancos, en acciones que se ve reflejado en el patrimonio, son 100 millones de pesos. Y de nueva cuenta acá tenemos el balance general. Vamos a eliminar esto para que no nos confunda. Y acá, de nueva cuenta, les pregunto, ¿hay o no hay ingreso? Ahí de nueva cuenta en el chat, ¿hay o no hay ingreso? ¿Qué dicen ahí los del chat? ¿Hay o no hay ingreso en esta operación? Acá ya estamos afectando bancos y estamos afectando el patrimonio contable. ¿Hay o no hay ingreso en una aportación de capital? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no hay ingreso? Por favor, los que están ahí en el chat, ¿quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Ahí a Yolanda, Isaac, Magdalena, Gerardo, Carlos, el apóstol Juan, Alejandro, Ivonne, Pedro, Abraham. ¿Qué dicen? ¿Hay ingreso o no hay ingreso en esta operación? Comparto de nuevo la pantalla. Hay un incremento en el activo. No hay disminución en el pasivo. Hay un incremento en el patrimonio o en el capital. En este punto, ¿hay o no hay un ingreso? ¿Qué dicen ahí en el chat? Sin miedo a equivocarse. A ver, ahí no nadie me responde nada. Sin miedo a equivocarse, díganme, ¿hay o no hay un ingreso en esta operación? Bueno, vamos a esclarecer la idea con la NIF A5. Nos establece lo siguiente: no debe reconocerse como ingreso los incrementos en activos. Cargamos bancos, pero ¿qué hubo? El aumento de capital contable. Incrementamos activo, pero también incrementamos capital contable como consecuencia del movimiento de propietarios de la entidad. Se refiere a eso, que no necesariamente tiene que reconocerse como ingreso a esta situación. Entonces, la respuesta es que tampoco se va a considerar que existe un ingreso en este movimiento contable. Vamos a la siguiente situación. Vamos a copiar esto y de nuevo cuenta lo vamos a pegar por acá. Vamos a eliminar esto. Acá les pregunto de nueva cuenta. De una operación de un anticipo de clientes, donde hay un cargo a bancos, incremento en el activo, y hay un anticipo de clientes que se va para el pasivo. Les pregunto de nuevo cuenta, ¿hay un ingreso acá, sí o no? Ahí en el chat. ¿Quién dice que hay ingreso? ¿Quién dice que no hay ingreso? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no hay ingreso en esta operación? Magdalena, Gerardo, Yolanda. ¿Qué dicen? ¿Hay o no hay un ingreso en esta operación? Vamos a mostrar de nueva cuenta el Excel para que vean cuál es la operación que se está realizando. Hay un cargo en bancos y hay un abono en anticipo de clientes. Uno me incrementa el activo, el otro me disminuye el pasivo. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Dice Bere. ¿Se puede mostrar nuevamente, por favor? Sí, acá lo tenemos.
Acá tenemos la operación. Es anticipo de clientes. Se carga bancos, se abona anticipo de clientes. ¿Hay o no hay un ingreso en esta operación? ¿Qué dicen ahí en el chat? ¿Hay o no hay un ingreso? Ahí veré, ¿qué dices? ¿Hay o no hay un ingreso en esta operación? Ahí lo tenemos de nueva cuenta el Excel. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no hay un ingreso en esta operación? No hay todavía. Bueno, acá nos está diciendo Carlos Merino que acá en esta operación no hay un ingreso para efectos contables. Es correcto lo que dice Carlos Merino. Y ahorita vamos a ver de dónde es que nos dice eso. Recordemos que en esa operación hubo un incremento al activo, pero también hubo un aumento en los pasivos y por esa situación no hay un ingreso, porque acá me establece lo siguiente: no debe reconocerse como ingreso los incrementos de activos derivados del aumento de otros pasivos. O sea, hubo un aumento en el activo, pero también hubo un aumento en el pasivo. En esa situación no hay un ingreso para efectos contables, normas de información financiera, aumento de activo, pero hubo un aumento de pasivos, no hay un ingreso como tal. Pero ¿qué dice la ley fiscal? Y acá tenemos lo siguiente. Si se dan cuenta, esas apreciaciones que habíamos realizado también con las demás situaciones, no hay ningún ingreso también para efectos fiscales. Para los efectos de este título no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, que era lo que ya vimos en la operación, en la segunda operación. Y por pago de la pérdida por sus acciones, por primas, por la colocación, y acá no nos menciona nada sobre eso, pero acá sí, en el 17, que era lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? La enajenación de bienes o prestación de servicios cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos en el que ocurra primero. Se cobra o sea exigible total o parcial el precio de la contraprestación pactada, aun cuando provengan de anticipos. Acá dice que lo tengo que reconocer como un ingreso, aun cuando vengan de anticipos. Caso contrario a lo que me establece la norma de información financiera. La norma de información financiera me dice, si incrementaste activos, pero también incrementaste pasivos, no vayas a considerar un ingreso. Pero para efectos fiscales me dice, cuando lo recibas en anticipo. Y si lo recibes en anticipo, tienes que acumular el ingreso. Pero para los que entraron desde hace rato, escucharon que les había comentado la situación de que en este caso, cuando se considera que hay anticipo, cuando se pague el precio de la contraprestación pactada, y si no hay contraprestación pactada, no hay anticipo, no hay un ingreso, y no lo tengo que facturar. Era lo que yo les comentaba hace rato de esta situación. Y por acá estaríamos entendiendo que las personas morales no tienen el objeto. Sin embargo, por la tesis aislada sí nos dice que sí hay un objeto, y si no había necesidad de ponerlo es porque es muy amplio el concepto que podemos entender sobre los ingresos. Y vamos a lo siguiente. En esta parte, pues ya espero que haya quedado claro. Si ahí me pueden decir por el chat si quedó claro esa situación, o nos volvemos a repetir. Acá dice Lalito, sí hay ingreso. ¿Sí? Pues sí, es correcto, Lalito, sí hay un ingreso. Vamos a lo siguiente. Acá ya vimos la parte de los ingresos. Voy a cerrar tantito esta ventana. Voy a compartir de nueva cuenta mi pantalla y vamos en específico a la ley del IVA. Voy a disminuir tantito esto. Acá lo tenemos. Para las personas físicas ya vimos sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago. Para efectos de las personas morales no encontramos el objeto, sin embargo, por tesis aislada sí hay el objeto. Ya no vimos la base, pero la base lo vamos a encontrar en el artículo 14 y en el artículo 9 de la ley de impuesto sobre la renta, y la época de pago ahí mismo lo vamos a encontrar. Y vamos
precisamente para efectos del IVA. Impuesto sobre la renta ya lo solventamos. Ahora vamos para efectos del impuesto al valor agregado. Si me permiten, voy a compartir de nueva cuenta mi pantalla con ustedes. Y acá lo tenemos. Están obligados al pago del impuesto al valor agregado en esta ley las personas físicas y morales. Ahí está el sujeto pasivo o el sujeto obligado. Personas físicas y las personas morales en territorio nacional. O sea, no solamente tengo que ser persona física, sino que también en territorio nacional realice alguno de los actos o actividades siguientes. ¿Cuáles? Enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes o servicios. Si hago esas actividades, se refiere a mí el sujeto, ya sea física o ya sea persona moral. Ya tenemos ahí el sujeto. Ahora vamos a buscar el objeto. ¿Dónde está el objeto? Y acá me dice lo siguiente. El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 16%. ¿Cuáles valores? Se refiere en este caso en específico, saben que se llama impuesto al valor agregado. Entonces, se refiere a esos valores. ¿Cuáles valores? A la enajenación, al valor que yo le doy a esa enajenación de bien, al valor que le voy a dar a esa prestación de servicios independientes, al valor que le voy a dar al uso o goce temporal de bienes, al valor que le voy a agregar a la importación de bienes y servicios. Se refiere a esos los valores, por eso se llama impuesto al valor agregado. Entonces, ahí tengo ya el objeto, que es la enajenación, la prestación, el otorgamiento, la importación. Ese sería el objeto del impuesto. Y la base, pues a esa misma cantidad, a eso mismo que yo enajené, que yo presté el servicio, a eso que otorgué en uso goce temporal, a esa importación, le voy a aplicar la tasa del 16%. Ya tengo sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Sujeto, ¿cuál es? Persona física o moral que enajene, que preste, que otorgue, que importe. El objeto, pues esa enajenación, es esa prestación, es ese otorgamiento, es esa importación. La base, a ese valor que yo le pongo a esa enajenación, a eso se refiere a los valores, por eso es impuesto al valor agregado. La tasa o la tarifa, en este caso va a ser una tasa del 16%. Ahí encontramos los 4 elementos de la contribución de manera sencilla. Pero no solamente eso, recordemos que para efectos del impuesto al valor agregado hay 2 tipos de tasas y está el exento. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 2. Dice, el impuesto se calculará aplicando la tasa. Ahí es la tasa del 0%. Y en el otro me dijo sobre la tasa del 16%. A los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. ¿Cuál? La enajenación. ¿Pero la enajenación de qué? De animales y vegetales que no estén industrializados. Por ahí vamos a tener unos reglamentos que voy a entender como enajenación de animales o vegetales. Pues hay muchos asegúnes ahí que pudiéramos estar analizando, pero no es el caso concreto para esta sesión y por ello solamente lo vamos a ver como una de las tasas que pueden estar refiriéndose a la ley de impuesto al valor agregado. Y la época de pago, por acá lo vamos a encontrar. Por acá debe estar. Permítanme un tantito. Dice, el retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en que se pague el precio de la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado y lo integrará mediante declaraciones en las oficinas autorizadas conjuntamente con el pago de impuesto al mes en el cual se efectúe la retención o en su defecto a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel que se hubiese efectuado la retención. Por acá tenemos la época de pago para efectos del impuesto al valor agregado. Y por acá también vamos a encontrar la parte de los que son exentos. Y esos que son exentos es que no hay objeto o que no se tenga que pagar un impuesto por ello. En este caso, que es el suelo. Al suelo no le vas a aplicar la base, o sea, no hay un objeto, base, tasa o tarifa, es exento del impuesto al valor agregado. El impuesto de la renta es otro boleto, pero para efectos de IVA ya no lo voy a considerar porque no hay objeto, base, tasa o tarifa. La misma situación va a correr para efectos de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Permítanme tantito, voy a tomar algo de agua. Y acá me establece lo siguiente. Lo primero que vamos a buscar es el objeto.
perdón, es el sujeto. Dice que están obligados al pago del impuesto establecido en esta ley las personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes. ¿Cuáles? La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los bienes señalados en esta ley. Para los efectos de la presente ley se considera importación o introducción al país de bienes. La prestación de servicios señalados en esta ley. Acá solamente me dan dos supuestos. Ya no me está hablando de la prestación de servicios independientes, ya no me está hablando de la... ¿de qué otra situación me hablaba la ley de IVA? Sobre el uso o goce temporal de bienes. No, acá solamente me habla de una enajenación en territorio nacional y la prestación de los servicios señalados en esta ley. ¿A cuáles se refiere? Por acá ya encontramos el sujeto, que tiene que ser una persona física que realice estos actos o actividades. El objeto es esto, la enajenación, la prestación y sujeto, objeto. La base, ¿cuál va a ser? Dice, el impuesto se calculará aplicando a los valores. ¿Cuáles son los valores a esa enajenación? Al valor que yo le dé a eso, le voy a aplicar el impuesto correspondiente acá. La tasa que para cada bien o servicio establece el artículo 2, en su caso, la cuota establecida en esta ley. Si el elemento esencial de la contribución es sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no me habla de ninguna cuota. ¿Qué pasa con la cuota? No viene dentro del elemento esencial de la contribución. Y acá me establece lo siguiente. Al valor de los actos o actividades que a continuación se les aplicará las siguientes tasas. Ya tenemos sujeto, que es la persona física o persona moral. El objeto, que es la enajenación. La base es al valor que yo le doy a esa enajenación. Y la tasa es esto que va a aparecer por acá. La enajenación, en su caso, la importación de los bienes. Y acá sí viene un montón de tasas que se le pueden aplicar. Acá lo tenemos. Por acá vienen las cuotas. En el elemento de la contribución no habla sobre ninguna cuota. Sin embargo, acá sí le pusieron alguna cuota tratándose de fracciones. Ese sería el sujeto, objeto y la base. Faltaría acá la época de pago, pero como tal, la intención es que viéramos que sí existen esos elementos de las contribuciones dentro de cada una de las leyes en específico. Y vamos para lo siguiente, la ley federal del impuesto sobre los automóviles nuevos. Esta ley, pues acá vamos a ver lo siguiente. Están obligados al pago de impuestos sobre automóviles nuevos establecidos en esta ley las personas físicas y morales. Ahí está el sujeto. El objeto, ¿cuál es? La enajenación de automóviles nuevos y dice importen en definitiva al país automóviles. Ahí está. Sujeto, objeto y la base, ¿cuál es? Para los efectos de lo dispuesto en las fracciones anteriores, los automóviles importados por los que se causa el impuesto establecido en esta ley son los que correspondan al año modelo, al de la aplicación en esta ley, al año modelo en que se efectúe la importación, a los 10 años modelo siguientes. El impuesto para automóviles nuevos se calculará aplicando la tarifa o tasa establecida en el artículo 3. Entonces acá nos tendríamos que remitir al artículo 3 y le tendríamos que aplicar esta tarifa. Es sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Ahí tenemos los elementos de las contribuciones. La época de pago la podríamos estar buscando para otra ocasión. Y todo esto, recordemos que dentro de los principios esenciales de las contribuciones, pues encontrábamos que tiene que destinarse estos impuestos para el gasto público, que sea proporcional, que sea equitativo, para que pueda, de alguna forma, sería alguno de los principios fundamentales que debe de tener las contribuciones en general. Y por acá, todos estos impuestos que se van pagando, se consideran y se publican bueno, en este caso se publicó el 26 de noviembre, bueno, fue la entrada en vigor el 26 de noviembre de 2020 para efectos de la recaudación. Como tal, la ley de ingresos de la federación es todo lo que el Estado va a recaudar tomando en cuenta impuestos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, ingresos petroleros. Todos esos ingresos que vaya a adquirir el Estado tienen que estar en un presupuesto de ingresos de la Federación y también debe de tener un presupuesto de ingresos de la Federación, que con eso se cumpliría el principio de la destinación al gasto público. Y si se dan cuenta, por acá nos
dice lo siguiente en impuestos. Si se dan cuenta, acá dice impuestos y por acá me dice cuotas y aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras y derechos. Exactamente lo que estaríamos encontrando en el Código Fiscal de la Federación en su artículo 2. Acá tenemos el impuesto sobre la renta de cuánto considera el Estado que va a obtener durante el ejercicio 2021. Y la cantidad acá me establece lo siguiente: provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos. ¿Cómo se leería esta cantidad? Si me dice que está en millones, quiere decir que la tengo que leer de esta forma. En este primer dígito que está al lado izquierdo del cero, del punto, es 6 millones de pesos. Y acá serían 36 millones, acá serían 736 millones, acá serían 5.736 millones, acá serían 95.736 millones, acá sería 295.736 millones, y acá llegamos a los 6.295.736 millones de pesos. Eso sería lo que el Estado piensa obtener en todo este ejercicio 2021. En cuanto a impuestos sobre la renta, pues ya ustedes estarían leyendo que acá dice que va a obtener 1 billón de pesos. Son casi 2 billones de pesos en cuanto a impuestos sobre la renta. Y en cuanto a impuesto al valor agregado, son 978.946.5 millones de pesos. Esto sería lo que se va a recaudar en este ejercicio 2021. Si se dan cuenta, entre el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado hay casi 1 billón de pesos de diferencia en cuanto a recaudación. Y por acá vamos a ver algunas otras situaciones, por ejemplo, la ley sobre los impuestos de los automóviles nuevos. Se dan cuenta que son solamente 7.521 millones de pesos, que no es una cantidad nada despreciable. Sin embargo, ahí están los impuestos que tenemos que estar pagando. Hay impuestos ecológicos, impuestos sobre nóminas y asimilados. Si se dan cuenta, acá sigue el impuesto sobre nóminas. No, desde mi punto de vista, no entiendo por qué sigue acá, porque se está considerando como un impuesto local. En ese sentido, no sé si es una mala técnica legislativa, pero acá lo seguimos teniendo en la ley de ingresos de la federación, que obviamente no representa ninguna cantidad. Y por acá están las cuotas y aportaciones de seguridad social, que son 381.835 millones de pesos que se piensan recaudar para este ejercicio 2021. En contribuciones de mejora son 58 millones de pesos. Es una cantidad ya casi insignificante a comparación del ingreso que se obtiene por el impuesto sobre la renta o para efectos del IVA. Acá están los derechos, 42 millones de pesos. Todo esto es lo que va a recaudar el Estado. También es importante que yo les haga mención que por acá vienen los establecidos de los recargos. Recordad ustedes que en el 17 del Código Fiscal de la Federación, ahí me dice la tasa de recargos que debo de considerar, que por ahí debe ser el punto 50 o punto 75. A esa tasa de recargos se le incrementa. Bueno, en este caso acá tenemos el punto 98. Este punto 98 es el que se le va a incrementar un 50%, que es donde proviene precisamente lo que ya les hacía mención. Permítanme tantito, voy a hacer el punto 98 por el 1.5, que es incrementarle un 50%, y me da un resultado de 1.47, que es lo correspondiente a la tasa de recargos que se está pagando. Si es que no presentaste tu declaración provisional a tiempo, por un día que te atrases ya tendrías que aplicar una tasa de recargos, y haces la actualización del INPC cuando haya pasado hasta el día 10 o ya se haya publicado el INPC nuevo cuando tú hayas pagado el impuesto. Pues hasta acá estaríamos concluyendo nuestra sesión de introducción al mundo de los impuestos. Es más o menos una empapada lo que estamos tocando. Y pues ya les adelanto que para el día jueves a esta misma hora, que son que serían a las 7 de la noche, vamos a hablar sobre la reforma del outsourcing, que por ahí muchos tienen alguna duda, pues vamos a estar aclarando esa situación. Vamos a hablar de los antecedentes, vamos a hablar de la reforma del 2012
y vamos a hablar de la reforma actual y vamos a dar algunos tips de qué podemos hacer para esta reforma y por supuesto vamos a terminar de entender porque en base a la reforma del 2012 hubo muchas estrategias que se implementaron, que por ahí escuché a un colega diciendo, no, pues ahora como ya se va a acabar o ya se va a prohibir la subcontratación laboral, pues ya se pueden revelar las estrategias y así que eso es lo que vamos a hacer para el día jueves. Vamos a hablar del outsourcing desde una perspectiva ya siendo como el proveedor de los servicios, también como siendo el cliente que debería de pedirle a mi proveedor de la subcontratación de servicios especializados, porque como tal no se prohíbe la subcontratación, lo que se prohíbe es la subcontratación de personal y lo que se permite es la subcontratación de servicios especializados. Y pues hasta este punto, si alguien quiere comentar algo, con todo gusto. Si no, pues vamos a estar terminando la sesión, siendo las 8:11. Adelante, Bere, ¿qué quieres comentar? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto antes de que terminemos la sesión? No, solamente agradecer por el tiempo y la enseñanza. Ok, gracias a ti, Bere, por darnos la oportunidad de hacernos escuchar. Gracias a ti, Bere. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, el día jueves nos vamos a estar viendo a esta misma hora para efectos de la reforma del outsourcing. Ivonne dice, muchas gracias, contador. Gracias a ti, Ivonne, que nos hace el favor de escucharnos. Además, quiere comentar algo. Y si no, pues tomamos la selfie grupal. Si me hacen el favor, pueden prender sus cámaras, sus audios y tomamos una selfie grupal. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué onda? Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más quiere prender su cámara para que tomemos la selfie grupal? Bueno, entonces, muchas gracias a todos por hacernos el favor de escucharnos y nos vemos el día jueves a esta misma hora. Que pasen bonita noche. Adiós. Gracias, buenas noches igual.